la clase vamos a grabarla para fines de que luego de que la grabemos, pues ustedes tengan la oportunidad de repasar la clase a través de YouTube. Yo les envío un link que va a ser privado, que solamente ustedes lo van a tener, y de esa manera ustedes van a lograr repasar el contenido de principio a fin, y así cualquier duda que tengan, pues la pueden aclarar. Bien, eso les va a ayudar bastante. Aparte de que las dudas que vayan teniendo dentro de la clase en vivo, pues también la pueden ir exponiendo. Como les decía, mantengan los micrófonos en silencio, y la manera en la que vamos a proceder con la clase es que primero que todo yo voy a exponer los temas en el orden correspondiente, y a medida que los temas vayan siendo expuestos, pues entonces si usted tiene una duda simplemente levanta la mano a través de la opción que hay, o le doy el permiso de que me puedan interrumpir. Pueden encender su micrófono cuando tengan duda, y cuando tengan esa duda, simplemente me interrumpen y yo con mucho gusto les aclaro para ayudarle al respecto. Bien. Mientras tanto, traten de mantener los teléfonos en silencio, o más bien el micrófono silenciado. Bueno, vamos a entrar en materia ya primero. Bien, el formulario de declaración jurada de impuestos sobre la renta, IR1, que es el que tenemos aquí en pantalla, es un formulario que nosotros lo utilizamos para fines de hacer la declaración jurada del impuesto sobre la renta para las personas físicas. Este formulario, que ustedes ven que tienen diferentes anexos, los únicos anexos de todo lo que ven aquí que realmente tiene este formulario son el anexo B, que nos sirve para nosotros hacer un estado de resultado, como lo ven aquí, que dice estado de resultado. El anexo A, que es un estado que nos sirve para hacer una especie de balance general de esa persona física, y a la misma vez un detalle de todas las retenciones de impuestos sobre la renta que se le efectuó en el periodo. También tenemos el anexo IR1, que es la parte frontal de todo el formulario, que es la parte ya donde se recogen las informaciones ya preliminares y se colocan algunas informaciones ya para finalizar con la declaración, y que finalmente le muestra el monto que va a haber a pagar del impuesto sobre la renta en la declaración del lugar. Solamente estos tres anexos. Primero podemos llenar el anexo A, luego podemos llenar el B, y por último el IR1. Este anexo que ustedes ven aquí, que dice anticipos, es simplemente una planilla que la Dirección General de Impuestos Internos decidió incluir para fines de que usted pueda calcular cuáles van a ser los anticipos a pagar como persona física, dadas las informaciones de su IR1. Pero eso no está dentro del formulario como tal. Como esto es un papel de trabajo, la DGI lo añade para que nos sea más fácil el trabajo, y verdaderamente es más efectivo, y está bastante bien eso que la DGI hizo ahí. Por otro lado, también tenemos dos anexos más que no son parte de los anexos que tiene la declaración IR1 en sí, sino que la DGI también lo pega o lo añade aquí, porque aunque es otra declaración aparte, al fin tiene que juntar una con la otra. Por ende, en este caso, estos dos anexos son los que se utilizan para lo que tiene que ver con el tema de los gastos educativos. Los gastos educativos tienen estos dos anexos, que uno sirve, este que dice anexo RD, para usted registrar los dependientes. Recordándole que los dependientes son solamente usted mismo como contribuyente, como lo ve aquí, o cualquier hijo o hija que usted tenga que no esté laborando. Pueden ser dependientes, que usted lo puede registrar, y que los gastos educativos que ellos tengan que apliquen, pues entonces luego en este otro formulario, que es el RG, usted lo registra como tal. Y de esa manera esos gastos van a ser válidos para fines de que usted como persona física se lo pueda compensar como un gasto y rebajárselo de los ingresos, y por ende disminuir su ganancia fiscalmente hablando
y a la misma vez tener un monto de impuestos sobre la renta menor a pagar. Bien, pero inicialmente los anexos que tiene el IR1 son el anexo B, anexo A e IR1, que son los que vamos a detallar a continuación. Cabe resaltar también que este formulario de declaración jurada, IR1, es un formulario que debe presentarse o declararse más tardar 120 días después del cierre fiscal. Debe presentarse, es decir, declararse y también hacerse el pago en caso de que haya algún monto a pagar. Bien, esto significa que como las personas físicas, todas, cierran el día 31 de diciembre de cada año, quiere decir que a partir del día 1 de enero habría que contar los 120 días. Puede caer un 31 de marzo, como comúnmente pasa, debido a que enero tiene 31 días, febrero puede tener 28, más marzo que tiene 31 más, eso da 90 días. Si el año es bisiesto, pues caería un día 1 de abril. La fecha de declaración y pago del impuesto sobre la renta, recordando que es una vez al año. Entonces, vamos a comenzar por la parte del anexo A, que es el balance general. En la parte del anexo A, que es el balance general, llenamos las informaciones de la siguiente manera. Como todo balance general, según las políticas contables, tenemos nosotros que detallar todos nuestros activos, todos nuestros pasivos, y la diferencia de los activos menos los pasivos me va a dar el capital o patrimonio. Bien, entonces en el anexo A del IR1 tenemos primero que aquí la persona física debe llenar los inmuebles urbanos que tiene, que sean solares. Aquí simplemente va a colocar la cantidad y luego el monto que representan esos inmuebles. Si tiene mejoras, que son básicamente cuando usted tiene una construcción a medio camino, pues aquí va a colocar la cantidad de mejoras y aquí el monto que representa. Si tiene terrenos, la cantidad de terreno y el monto que representan los mismos. De igual manera, si tiene mejoras, instalaciones contenidas en terrenos rurales, pues también colocaría el monto del lugar. Si tiene ganado vacuno, porcino, es decir, de puerco, si tiene vacas, si tiene aves, etcétera, pues lo colocaría ahí. Si tiene productos agrícolas y forestales también. Capital que tenga invertido como dueño o socio en negocio, ya que como esta es una declaración de una persona física, las personas físicas suelen comprar acciones en ciertos negocios y aquí colocaría esas acciones que tiene como accionista en cualquier empresa. También aquí va a colocar acciones que poseen compañía con su valor nominal. El valor nominal significa que aquí donde dice cantidad, usted va a colocar la cantidad de acciones que usted tiene con el valor nominal. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene 1000 acciones en una empresa y esas 1000 acciones que usted tiene valen 100 pesos cada una, simplemente aquí usted va a colocar 1000 y aquí donde dice monto, como son, aquí usted va a colocar 100 porque son 100 acciones. Y luego, como aquí donde dice monto, va simplemente a hacer una multiplicación de esas 100 acciones, de esas 1000 acciones a 100 pesos cada uno, que le daría 100,000 pesos. Luego, títulos, bonos, otro depósito en bancos o en su poder que usted tenga. También lo coloca ahí porque esos son parte de sus activos como tal. Créditos hipotecarios, también lo coloca. Ojo con esto. Donde dice créditos hipotecarios, se refiere a un crédito hipotecario que sea un activo para usted. Y para que un crédito hipotecario sea un activo, significa que no es que usted cogió el crédito, sino que fue usted que le dio el crédito a otra persona. Es decir, si usted como persona física presta un dinero con algún bien en garantía, alguna propiedad o algo por el estilo en garantía, significa que eso sería un crédito hipotecario que usted va a tener en su poder como un activo como persona física. Luego, vehículos de motor, aquí coloca la cantidad y aquí el monto. Los automóviles, mobiliario de oficina, consultorio, bufetes, mobiliario de la casa, dinero en caja, cuenta de ahorro y corriente, naves y otras embarcaciones de cualquier tipo, otros activos diferentes a los anteriormente mencionados. Luego aquí el sistema le va a totalizar, donde ve esa rayita, le va a totalizar
el monto que usted tiene de activos, según todo lo detallado anteriormente. Después, aquí donde dice deuda por préstamos hipotecarios y deuda por préstamos pendarios y otras deudas, usted va a colocar la deuda que usted tenga según se lo pide. ¿Y qué va a hacer el sistema? Que al total de activos o bienes que usted va a tener aquí, le va a restar el total de deuda que usted registró. Y luego la diferencia va a aparecer aquí donde dice patrimonio neto del año. Bien, y ahí va a quedar su patrimonio. Eso que le mencioné, que le acabo de mencionar en este balance general, es importante tomarlo en cuenta, entre otras cosas, por la siguiente razón. Cada periodo que pase, cada periodo que transcurra, usted tiene que procurar que lo que usted reporte aquí como su patrimonio tiene que reflejar un incremento o una disminución de un periodo a otro, de la misma manera que se vea reflejado en la parte del anexo B. Es decir, si en el anexo B, que es su estado de resultados, por ejemplo, usted reportó que en un periodo usted tuvo una ganancia de 1 millón, pero sin embargo, aquí en el anexo A, en el balance general, el patrimonio del año pasado usted lo tenía, vamos a suponer, en 4 millones y el patrimonio de este nuevo año subió a 6 millones, o sea que incrementó 2 millones. Ya ahí hay una diferencia que usted la tiene que justificar. Porque si su patrimonio incrementa en 2 millones, no puede ser que la ganancia del periodo haya sido de 1 millón. La ganancia del periodo tiene que coincidir con el incremento de su patrimonio. Bien, porque es una regla contable lógica. Si el patrimonio cuando aumenta por una ganancia, aumenta es producto de que usted incrementó su capital. Entonces, tiene que mantener esa congruencia en ese sentido. Después la casilla siguiente, acá abajo, son bastante sencillas de completar. La primera dice retenciones efectuadas entidades estatales. Viene del formato de envío 623. Dice aquí que usted tiene que colocar todas las retenciones que le hayan efectuado en ese año completo. El formato 623 lo vamos a ver hoy o en la clase próxima. Para que ustedes vean, es bastante sencillo de llenar también. Esas son todas las retenciones de impuestos sobre la renta que le hace el Estado a la persona física y también a la jurídica, pero en este caso a la física. Bien, se colocarían ahí. En este caso, en este formulario, me aparece a mí la opción de colocarla aquí de manera manual, pero la realidad es que cuando se trata de enviar esta declaración que se llena online en la página de la DGI, pues esta opción está deshabilitada. Y ahí aparece de manera automática el monto de las retenciones del Estado. ¿Qué significa eso? Que ese formato 623 que se envía una vez al año, usted tiene que procurar enviarlo antes de hacer este formulario de declaración. Porque si no lo ha enviado, cuando vaya a hacer esta declaración, esa casilla no le va a permitir llenarla manual, sino que la casilla se llena automáticamente con lo que usted envió en el 623. Y si no ha enviado nada en el 623, va a aparecer en cero. Pero es tan sencillo como llenar su 623 y luego volver aquí y completar esta declaración. Llevar ese orden y ya. Luego tenemos aquí las retenciones por salarios. Cabe resaltar que a los salarios de los empleados le suelen hacer diversas retenciones. Hay retenciones que le hacen que son de impuestos sobre la renta y hay otras retenciones que son de lo que es a la AFP y el Seguro Familiar de Salud, que son las retenciones de la TCS. Como este formulario trata acerca del impuesto sobre la renta y aquí estas retenciones se le van a restar directamente al impuesto que dé a pagar en el periodo, significa que las retenciones por salario que van aquí son las retenciones de impuestos sobre la renta que le hacen a su salario. De manera que si la declaración fuera suya, usted tiene que asegurarse de todas las retenciones de impuestos sobre la renta específicamente que le hicieron en el periodo y colocarlas aquí tal cual, el monto completo. Bien. Luego, tenemos aquí las retenciones por honorarios. Recuerden que las personas físicas suelen brindar
ciertos tipos de servicios. Imagínese que sea una persona física, que sea un contador, que brinde asesoría financiera. Pues a ese contador, por ser persona física, ¿qué le van a retener? ¿Quién recuerda lo que le retienen a un contador cuando da a servicio profesional? Vamos a ver, que están callados. Bueno, profesor, yo no es el 100% del ITEVI o el 30%, no me acuerdo, profesor, pero la gente dura, no sé qué es lo que le pasa, que están callados. Es el 100% del ITEVI, pero en este caso, gracias por tu participación, pero en este caso solamente nos interesan las retenciones del impuesto sobre la renta para fines de esta declaración. ¿Qué porcentaje le retenemos a una persona física cuando brinda honor, cuando el servicio es de honorarios profesionales? El ejemplo que me da la chiquita, carajo. No es el 30%, Déjame profesor. botar uno, yo. No, no es el 30. ¿Y por qué yo no escucho? No es el 30. Bueno, ya se lo voy a indicar, es un 10% el monto de impuestos sobre la renta. Recuerden, excelente, Niceli, un 10%. Recuerden que tienen que tener esos puntos bastante claros. Yo les recomiendo que la planilla que yo les mandé, que tiene las diversas retenciones, ustedes verdaderamente tienen que tratar de aprendérsela lo más que puedan para tener esa información ahí fresca y rápida. Aunque con los materiales ustedes se ayudan, pero informaciones así que son del día a día, es bueno que la manejen lo más dedillo posible. Bien. Perfecto, entonces continuamos. Siguiente punto, dice aquí, las retenciones por alquiler. Todas las retenciones de impuestos sobre la renta, producto de alquiler, si usted se dedicaba a brindar servicio de alquiler de locales comerciales, a usted le tienen que retener, ¿qué porcentaje? ¿Quién recuerda cuánto le retienen a una persona física de impuestos sobre la Me renta? escucho ahora, profesor. Yo. Aló, Sí, le me escucho. escucho. Le Ay, escucho, le escúchame, lo que escucho. pasa es que lo tenía apagado y yo hablando que el día y no me escuchaba yo sola, Y que ahora fue nada que más me entró. escuchado usted mismo. Sí. Ya, ahora sí, era para confirmar eso, está bien. Ok, pero entonces aprovechando ahí mismo, ¿qué porcentaje le retienen a las personas físicas? Perfecto, el 10 para alquileres y el ITEVI de un 100%. Excelente. Entonces aquí iría el 10%. Bien, entonces lo siguiente es retenciones por intereses percibidos. Si alguna entidad financiera le hace retención de impuestos sobre la renta, pues con sus certificaciones, usted la coloca aquí. Y esta casilla que es para otras retenciones, cualquier retención adicional a las anteriores se colocaría ahí. Pero ojo, tiene que ser retención de impuestos sobre la renta, no de otro impuesto. Y aunque parezca obvio, yo le aseguro que deben haber personas que han confundido en alguna ocasión la retención de un impuesto con la retención del otro y lo han colocado donde no van. O sea que la aclaración, aunque parezca lógica, es bueno hacerla porque somos humanos y cualquiera se equivoca. Bien. Entonces, hasta el momento, ¿han entendido todo bien de este anexo A? Vemos que reportamos los bienes, las deudas y las retenciones que nos han hecho. Bastante sencillo. ¿Tienen alguna duda antes de pasar al otro? Sí, profesor, yo le iba a preguntar, profesor, en el caso de que uno tenga que declarar y uno no tenga esos gastos como de pago de colegio y de eso, uno manda eso así o así, entonces. Bueno, usted debe reportar las informaciones financieras o comerciales que haya tenido en el periodo. Si en el periodo no tuvo ninguna operación, pues usted lo manda en cero. Ya que la DGI, aunque usted no tenga información que reportar, si usted no ha hecho la declaración, entiende que usted está atrasado. Ok. Profesor, y yo Ok. tengo una pregunta, o sea, una inquietud de de los envíos del C23. Usted me podría repetir esa parte que no lo entendí muy bien. Ah, sí, le estaba diciendo, el formulario o formato de envío 623, déjeme darle para acá. El formato de envío 623 es el formato en el cual nosotros reportamos todas las retenciones de impuestos sobre la renta que nos hacen las entidades del Estado. O sea, si usted es una persona física
y también aplica para la persona jurídica, y usted le da algún servicio o le vende algún producto al Estado, imagínese que sea el Ministerio de Educación, las Fuerzas Armadas, etcétera, ellos tienen que retenerle a usted un 5% de impuestos sobre la renta. Y ese 5% de impuestos sobre la renta que tienen que retenerle, usted debe reportarlo en ese formato de envío 623. Ese formato de envío 623, al finalizar la clase, vamos a ver si lo vemos o si no a principio de la otra. Para que vean, es bastante sencillo. ¿Y en qué nos ayuda? Que luego cuando hagamos nuestra declaración del IR1, en este caso, esa casilla, si ya hemos enviado el 623, va a aparecer llena. Y de igual manera, cuando entremos al IR2, que es la declaración de la persona jurídica, de igual manera sucede que se llena de forma automática la parte donde van las retenciones de impuestos sobre la renta que hace el Estado. Recuerden que en las clases anteriores yo les había dicho que cuando usted está reportando sus ventas en el 607, que usted es una empresa, hay una casilla en el 607 que dice retención renta. Y yo les decía, por ejemplo, se trata de una retención que la hace una entidad del Estado, que es un 5%. La casilla de retención renta, usted no la va a llenar, porque las retenciones que le hace el Estado a usted, no en el 607 que van, sino en el formato 623. Bien. Y de la misma manera, entendido. En el 607, esa casilla que dice retención renta, las únicas que lo van a llenar van a ser la persona física, pero no cuando le hagan retención del Estado, sino cuando le hagan retención por dar algún servicio profesional, como lo que hemos mencionado anteriormente. De manera que las retenciones del Estado tienen su formato aparte para uno reportarlas, que son el 623. Nítido. Gracias, profesor. Excelente. Cabe resaltar, aunque es un poco obvio, que como el impuesto sobre la renta se declara una vez al año, pues el formato 623 también usted lo declara una vez al año. Desde que llegó el 31 de diciembre, que cerró el año, ya usted declara su 623 a partir de enero para compensarse todas las retenciones que le hizo el Estado de impuestos sobre la renta. Y luego, pues entonces ya usted procede con su declaración, sea esta de persona física o sea la de persona jurídica. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al anexo B. Este anexo B, como lo ven aquí arriba, dice estado de resultados. De manera que esto puntualmente es eso mismo, un simple estado de resultados, es decir, un estado de ganancias o pérdidas donde se puede ver la ganancia o la pérdida que tiene o que tuvo esta persona física en un periodo determinado. Bien, primero, como todo estado de resultados, aquí se inicia por colocar la parte de los ingresos. Los ingresos, fíjese que aquí están clasificados de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí tenemos los ingresos por ventas de bienes locales, ya que una persona física tiene la posibilidad de vender bienes tangibles. También tenemos los ingresos por exportaciones. Tenemos los ingresos por prestación de servicios. Tenemos los ingresos por honorarios profesionales, ingresos por alquileres, otros ingresos, devoluciones y descuentos sobre ventas. También tenemos los ingresos por salarios, los intereses por inversiones financieras, tanto en entidades reguladas por las autoridades monetarias como no reguladas. Antes de pasar al siguiente punto, algo importante. Fíjense que aquí dentro de este renglón de los ingresos, hay ingresos por prestación de servicios y hay ingresos por honorarios profesionales, por alquileres, etc. Si usted en un periodo reporta X cantidad de retenciones de impuestos sobre la renta que a usted se le hicieron, usted debe tener en cuenta que las retenciones que usted colocó tienen que coincidir con los ingresos que usted colocó. De manera que si, por ejemplo, digamos que aquí en las retenciones por honorarios usted tiene 100,000 pesos, se supone que los ingresos por honorario suyos tienen que ser de 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Porque si a usted le retienen el 10% de impuestos sobre la renta por los ingresos por honorarios, se supone que si le retuvieron 100,000 fue porque usted devengó 1,000,000, porque 100,000 es el 10% del millón. ¿Entienden? Son pequeños puntos que hay que tener en cuenta para que una cosa cuadre con la otra. Bien.
ya que si una cosa no cuadra con la otra, pues eso puede llamar la atención de la DGI y puede ser que seamos sujetos de incurrir en alguna rectificativa o algo así por el estilo. Bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Luego aquí tenemos una casilla que dice venta de bienes de capital. Eso se refiere básicamente a cuando un ejemplo es un bien de capital, sería un terreno, una maquinaria, etcétera. Según lo establecido por la DGI, a eso se refiere esa casilla con lo que es la venta de bienes de capital. Cualquier bien que usted venda, que tenga que ser uno de esos, por ejemplo, pues la ganancia que usted genere, pues usted la colocaría ahí como tal. Luego tenemos aquí los ingresos por dividendos. Estos ingresos por dividendos los colocamos aquí tal cual los hayamos recibido, tomando en cuenta lo siguiente. Los ingresos por dividendos ya son ingresos que están totalmente exentos del impuesto sobre la renta. Aunque usted lo coloque aquí, que es como se debe hacer correctamente, más adelante ustedes van a ver en otro formulario cómo nosotros nos rebajamos el mismo monto de impuesto de ingresos por dividendo, porque ya esos ingresos están libres de todo impuesto. ¿Por qué? Porque los ingresos por dividendo salen de la siguiente forma. Cuando una empresa, por ejemplo, genera ganancia en un periodo, digamos que generó $1 millón de pesos de ganancia, esa empresa puede repartir ese millón entre los socios que tiene. Imagínese que le reparte 500,000 pesos a un socio en particular de ese millón que se ganó. A ese socio hay que hacerle una retención de impuestos sobre la renta de un 10% por el pago de los dividendos. Entonces, cuando ese socio, como persona física, recibe esos 500,000 pesos que le pagaron, pues automáticamente ese ingreso de 500,000 pesos va a estar totalmente exento de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hace tiempo que ya esos 500,000 pesos pagaron impuestos. Porque lo primero es que eso salió de la ganancia de una empresa que ya había pagado impuestos. Y lo segundo es que le hicieron una retención del 10% al momento de desembolsarle el monto como tal. O sea que ya eso queda exento. Pero como quiera tenemos que colocarlo aquí. Y en otro formulario, como le digo, nos rebajamos lo mismo que ya hemos colocado aquí. Al final, matemáticamente, es lo mismo que si no lo hubiésemos colocado. Pero como esa casilla está ahí, es mejor colocarlo y luego impugnarlo por otro lado para que quede la transparencia de que ese ingreso lo recibimos, aunque al final no paguemos impuestos otra vez por el mismo. Es una cuestión más de transparencia que de otra cosa. Bien. Bueno, continuamos. Vamos entonces ahora a ver este siguiente punto. Como todo estado de resultados, primero debemos iniciar con los ingresos, que fue lo que hicimos. Luego debemos pasar a la parte de lo que es el renglón de los costos. Y por eso pasamos aquí donde dice costos. Fíjense que si ustedes analizan aquí hay un pequeño estado de costo de venta. El costo de venta no es más que yo determinar cuál fue el costo total de toda la mercancía que yo vendí en un periodo X. Y recordemos, como habíamos visto en las primeras clases, que cuando una empresa o persona física utiliza el sistema de inventario permanente, por lo regular tiene actualizado su inventario y también tiene actualizado el costo de venta que va teniendo. Pero en este caso, a la DGI hay que detallárselo y es bastante fácil. Colocamos aquí el inventario inicial, es decir, el monto total que representaba la mercancía con la que yo inicié el periodo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que lo que estamos declarando es el periodo 2021, que ya ese año cerró. Y que por ende, como ese año cerró, ya nosotros tenemos hasta el 31 de marzo para hacer la declaración y el pago también del mismo, en caso de que este año no sea bisiesto, que no he verificado si es bisiesto o no. Pero bueno, vamos a suponer que es el 2021. ¿Qué yo debo colocar aquí en inventario inicial? Yo debo colocar el inventario que yo tenía el día 1 de enero del 2021. Entonces, ¿cómo yo sé qué inventario yo tenía?
ese inventario que era final, que era inicial en el 1 de enero del 2021, fue el que era final, el inventario final, en el año anterior, 2020. Es tan sencillo como eso. El inventario inicial de un año es el final del año anterior. Así que la manera de usted obtener aquí el inventario inicial es verificar la declaración que usted hizo el año pasado y ver lo que usted tenía en inventario final. Y ese va a ser el inicial de este periodo. Si el año pasado usted no hizo ninguna declaración porque este fue su primer año fiscal, pues simplemente el inventario inicial va a ser 0 y ya. Simplemente. Entonces, el siguiente punto dice aquí las compras locales. Esas compras locales que usted hizo, ¿de dónde usted la va a sacar? Que ahí es donde cometemos a veces el error. Usted la va a sacar simplemente de todas las compras que usted reportó en todos los 606 del año entero. Que se supone que todas esas compras, como fueron mercancía que usted compró, tienen que estar registradas en el renglón. ¿En qué renglón del 606 va la mercancía que uno va comprando? Alguien que me diga. Repita la pregunta, profesor. Sí, la pregunta es, primero, yo decía que aquí donde dice compras locales, usted debe colocar el monto total de toda la mercancía que usted compró en el periodo y luego decía que toda la mercancía que usted ha comprado en el periodo, usted tiene que sacarla de un lugar en particular. Entonces, en el 606, ¿en qué renglón es que van la compra de mercancía que uno hace? En bienes y servicios, en bienes, las compras, no en servicios, sino en los bienes. No, me refiero al renglón. Hay un renglón que dice gasto de personal, gasto por trabajo, suministro y servicio. Hay otro que y compras dice locales en el 9, en el en el renglón 9, ¿no? el 9 que dice Compras locales. que formarán parte del costo de venta. Exacto. Entonces, Exactamente. usted tiene que coger los 12606 del año entero y sumar todo lo que usted haya registrado en ese renglón y colocarlo aquí. Okay. Esas van a ser sus compras locales. En caso de que usted no quiera hacer su trabajo, simplemente en la misma página de la DGI hay un Profesor, renglón. repita que se le fue como el audio. Profesor, repita de nuevo lo que usted dijo. Ok, voy a repetir. Le decía, aquí donde dice compras locales, tiene que reportar toda la mercancía que usted compró en el año entero. Entonces, toda esa mercancía que usted compró en el año entero, usted debe reportarla en todos los 606 de ese año, que como el año tiene 12 meses, son 12606. Y el renglón donde usted reporta la compra de mercancía es el renglón que dice compra que formarán parte del costo de venta. Entonces, usted lo que tiene que hacer es buscar los 12606 del año, sumar todo eso y lo que le deba hacer las compras locales de ese año. Bien. De lo contrario, profesor, que fue exactamente el 09. Exacto. Lo digo por número. Sí, usted respondió bien. Eso está en el código 09. Así mismo es. Ok. Entonces, la página de la DGI también tiene una opción que le da el resumen de todos los gastos que usted tuvo en el 606, todas las compras. Y ahí le dice todo lo que usted reportó en el 09, que es la que le acabo de decir, todo lo que reportó en el 02, en el 03, en el 04, en todo. Y así es mucho más fácil para que usted tenga el monto completo. Bien, pero eso es lo que va ahí. Entonces, continuamos. Luego están aquí las compras en el exterior, que son las importaciones. Todo lo que usted importa en el exterior, simplemente usted lo va a colocar aquí. Luego está el ITEVI llevado al costo. Si dentro de esa compra de mercancía que usted hizo, hay un ITEVI que usted lleva al costo, por lo que lo habíamos explicado anteriormente, pues simplemente se formará parte de su costo de venta. Y luego, una de las partes más sencillas, que es el inventario final. El inventario final, ¿cómo usted se da cuenta del mismo? Bueno, para usted saber su inventario final, usted tiene que hacer un conteo físico o llevarse de lo que usted tiene registrado en el sistema, en caso de que esa información fehaciente. Y ahí usted sabe lo que tiene inventario final. Obviamente, su inventario final debe coincidir con todo lo que usted ha presentado a la DGI. Bien, porque si, por ejemplo, usted crea como persona física, usted se formaliza y comienza a tener operaciones y usted le dice a la DGI que usted compró $1 millón en inventario y luego usted pone aquí que de ese millón usted vendió 700,
pues se supone que deben quedarle 300,000 pesos de inventario. Ese debe ser el final. No puede haber un inventario menor de ahí, porque si hay menos de ahí, la deja y va a decir la otra parte, ¿a quién fue que se la vendiste que no la reportaste? Eso fue que la vendiste y no la reportaste. O sea, evasión fiscal. Bien. Luego aquí nos va a salir el monto del costo de venta de ese periodo. Yo me voy a inventar aquí un monto cualquiera para que más o menos ustedes vayan bien. Vamos a suponer que esta persona inició con 300,000 en inventario inicial. Luego la compra local, vamos a suponer que compró 150 en el transcurso del año. Y el inventario final fue de 170,000 pesos. El costo de venta son 280,000 pesos. Ok, si ustedes analizan eso, es una matemática bastante básica y sencilla. Luego pasamos ahora al renglón de los gastos, que es lo que sigue. Primero los ingresos, luego los costos y ahora los gastos. Comenzamos los gastos por detallar los sueldos y salarios. Esos sueldos y salarios, ¿de dónde yo los tomo? ¿Alguien sabe de dónde yo tomaría esos sueldos y salarios? De la nómina. ¿Pero de cuál nómina? O de la TC, de lo que uno reporta en el DGT3. Ok. Hay que reportar, perdón. Hello. Le decía, así mismo es, los sueldos y salarios, nosotros los tomamos de lo que hemos reportado a la TCS en el transcurso del año y también lo podemos tomar directamente del IR3, donde aparecen todos los salarios que nosotros pagamos mes tras mes a cada uno de los empleados, sueldos y salarios. Luego tenemos aquí retribuciones complementarias, en caso de que le hayamos dado algún tipo de retribución a los empleados como tal. Luego tenemos los seguros, en caso de que sean seguros de vida, salud, etcétera. Luego tenemos la aportación a la seguridad social, que eso es lo que usted paga de AFP, lo que usted paga de seguro familiar de salud y lo que usted paga de seguro de riesgo laboral. Recuerde que cada mes la notificación de la TCS le viene con el detalle de cada una de esas cosas que usted paga. Bien, y lo que usted va a colocar ahí en aportación seguridad social va a ser la parte de AFP, seguro familiar de salud y seguro de riesgo laboral. Luego tenemos aquí el aporte de Infotep. El aporte de Infotep es el 1% que usted paga de la nómina todos los meses, que para usted es un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque usted no se lo dé cuenta al empleado, sino que usted lo saca del propio dinero de la empresa. Luego tenemos la opción de otro gasto de personal. Aquí en otro gasto de personal, usted simplemente tiene que reportar cualquier gasto diferente de personal a los anteriormente mencionados. Cualquier gasto diferente. Entonces, dentro de esos gastos, algunos ejemplos que le puedo dar que se pueden colocar ahí son, por ejemplo, el pago de la regalía pascual. ¿Por qué? Porque recuerden que el pago de la regalía pascual no está incluido ni en sueldo y salario, ni en retribuciones, ni en seguro, ni en seguridad social, ni en Infotep. Es un gasto que va aparte y que está exento para el empleado, está exento de todo tipo de gravamen. Pero para usted como empresa es válido que lo coloque aquí y se lo deduzca del impuesto sobre la renta. Bien. Luego, por otro lado, otro gasto que usted puede colocar ahí, que sea de personal, es el gasto de las prestaciones laborales. Como por ejemplo, lo que usted pague de preaviso y de cesantía a una persona que usted haya tenido como empleado, que también esto está exento de todo gravamen para ese empleado al que usted le pague, pero para usted es válido como un gasto deducible del impuesto sobre la renta, pues usted lo colocaría ahí y de esa manera usted se lo compensaría tal cual. Bien. Entonces, luego pasamos a otro renglón de gastos. En este renglón de gastos, fíjese que dice, primero, honorarios por servicios profesionales. Ya aquí estamos hablando de gastos. Todo lo que usted haya gastado en eso lo coloca ahí. Honorario por servicio del exterior. Por servicio del exterior, personas físicas y morales. La factura de energía eléctrica. Las facturas telefónicas.
tanto teléfono fijo como móviles, suministro de combustible, seguridad, mensajería, transporte y servicio, otro gasto por trabajo, suministro y servicio. Miren, aquí le pide todo de una manera muy detallada, punto por punto. Si en algún momento de alguno de esos renglones, como por ejemplo los gastos por trabajo, suministro y servicio, usted no tiene con exactitud el detalle de qué fue una cosa y qué fue la otra, usted puede agrupar todo en la opción de otros gastos por trabajo, suministro y servicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la DGI por eso no le va a hacer ninguna molestia, porque da lo mismo que usted reporte 1 millón de gastos en 3 partidas a que lo reporte todo en la misma, si se trata del mismo renglón, ya con una cuestión de forma. Bien, se lo digo porque yo estoy seguro que mucha gente no tiene tanta clasificación y tanta organización así tan exclusiva como la DGI lo pide por la experiencia. Entonces, luego tenemos aquí los arrendamientos que tienen un renglón aparte. Aquí colocamos en esta casilla, como lo ven ahí, el total que hayamos tenido en arrendamiento. ¿De dónde sacamos eso? De todos los 606 del año entero, de lo que va a la casilla que se llama arrendamientos. Así de fácil y sencillo. Luego, el siguiente renglón que tenemos es el renglón de gastos de activos fijos. Los gastos de activos fijos, dice aquí, depreciación de activo fijo, categoría 1, edificaciones. Depreciación de activo fijo, categoría 2, automóviles y equipos. Y depreciación de activo fijo, categoría 3, otros activos fijos. Entonces, esto categoría 1 que ustedes ven aquí, que son las edificaciones. Los categoría 2, que son automóviles y equipos. Y los 3, que son los diferentes al 1 y al 2. Se le aplica el mismo concepto en cuanto a la depreciación que si fuera para una persona jurídica o empresa. Cabe resaltar de antemano que los activos categoría 1 tienen una depreciación según el Código Tributario, me parece que el artículo 287, de un 5% anualmente. Los activos categoría 2 deprecian un 25% anualmente y los categoría 3 deprecian un 15%. Para no redundar mucho en lo mismo, como en el IR2, que es el último punto que toca, el último tema, vamos a desglosar eso de manera detallada, pues vamos a explicar cómo se calcula esa depreciación con esos porcentajes cuando estemos en el IR2. Pero ya saben que lo mismo que aplica para el IR2, aplicarlo aquí. Bien, perfecto. Entonces, me dice aquí la siguiente casilla. Reparaciones de activos fijos categoría 1, edificaciones, todo lo que usted ha reportado como reparación en su 606. Reparaciones de activos fijos categoría 2 y 3, automóviles, equipos y otros activos fijos, los reporta aquí. Y el mantenimiento de los activos fijos, que también lo debe haber reportado en su 606, ya que cada vez que usted le cambia, por ejemplo, a un vehículo, por ponerle un ejemplo, cuando usted le cambia el aceite, cuando usted le cambia una goma, etcétera, todo eso es mantenimiento, reparación, etcétera. Entonces, dice aquí amortización, bienes intangibles. Los bienes intangibles son aquellos bienes que no se pueden tocar, que no se pueden palpar. Y como no se pueden tocar ni palpar, por eso se le llaman intangibles. Y en ese caso, esos bienes, si son amortizables, se maneja de la siguiente manera. Se maneja de la siguiente forma. Ejemplo. Si usted adquiere un activo intangible, vamos a suponer que fue por un monto de 50,000 pesos y ese activo tiene una caducidad, como por ejemplo, digamos que usted compra un derecho de una marca o de algo y por eso le pagan, pero eso tiene su fecha establecida, que dice, mira, eso es un derecho que te va a durar 10 años.
Tú agarras los 50,000 pesos y lo divide entre 10, te va a dar 5,000 pesos por año. Eso significa que cada año se va a amortizar 5,000 pesos. Es decir, va a haber un gasto de 5,000 y el activo va a disminuir 5,000 pesos en valor. Bien. Ok. Esos son los activos, la amortización de bienes intangibles. Hasta el momento, en este punto, ¿alguno tiene alguna duda? No, profe, yo no tengo. No, estamos bien, profesor. Excelente, muy bien. Bueno, pues continuamos. Ahora llegamos aquí a los gastos de representación. Estos gastos de representación comienzan primero con las relaciones públicas. Publicidad, viajes, promociones y otros gastos de representación. Todo eso de gastos de representación, mes tras mes, usted debe reportarlo en su 606 cada vez que usted vaya a hacer esas declaraciones mensuales. Y simplemente cuando el año culmine, lo que usted va a hacer es que el total que usted tenga de gastos de representación, que recuerden que hay un renglón en el 606 que dice gasto de representación, usted simplemente lo va a detallar de la manera que aquí le pide. De todos esos gastos de representación, usted va a poner lo que fueron relaciones públicas. De las relaciones públicas, usted puede poner los almuerzos que usted tuvo con clientes, por ejemplo. Va a poner de eso cuáles fueron publicidad, cuáles fueron viajes, recordando que si usted hace viajes a cualquier nación para fines laborales, para fines del negocio, usted tiene que tener evidencias, soportes que le puedan comprobar a la Dirección General de Impuestos Internos que era trabajando que usted estaba. Porque tampoco usted puede irse de vacaciones, por ejemplo, a un país a gozarse de algo y luego quererlo reportar como un gasto de representación. Bien, porque yo, por la experiencia que tengo, vi un caso o varios casos de empresas que tienen gasto de representación por supuesto viajes que hicieron al exterior y sin embargo no hay evidencia de que esos viajes hayan sido viajes comerciales y por ende esos gastos se lo impugnan, se lo tumba la DGI. ¿Qué les recomiendo yo en ese caso? Que esos boletos aéreos primero estén a nombre de la persona de la empresa que va a viajar, sea el dueño o sea cualquier empleado. Porque si está a nombre de alguien que no esté en la nómina de la empresa, es difícil que eso se lo acepten porque van a entender que eso es un viaje de cualquier otra persona. Bien. Y segundo, que usted tenga alguna foto, alguna evidencia de las relaciones comerciales que usted haya tratado en el exterior, producto de esos viajes que usted haya realizado. Simple y sencillamente. Bien. Perfecto. Entonces continuamos. Ahora tenemos aquí en otro gasto de representación, si usted no tiene todo ese detalle, también usted puede tomarse la libertad de poner todo en otro gasto de representación. Al final, matemáticamente hablando, va a ser prácticamente lo mismo. Luego vamos a pasar aquí al siguiente renglón, que es el renglón de otras deducciones admitidas. Ustedes recordarán que yo le había dicho que en el 606 hay un renglón de otras deducciones admitidas, que también se utiliza para reportar lo que vamos a ver aquí de forma detallada. Primero, dice aquí prima de seguro. Estas primas de seguro se refieren a seguros que normalmente son para salvaguardar los bienes o activos que tiene la empresa como tal. Son para eso, esas primas de seguros. No son seguros de salud, no son seguros de vida, ni nada por el estilo. Simplemente seguros de salud o de vida. Luego tenemos aquí la proporción de ITEVI pagado en operaciones exentas. Esto se refiere, recuerden cuando hablamos del tema de la proporcionalidad. Cuando hablamos del tema de la proporcionalidad, según lo que establece la DGI, que hay una parte del ITEVI que usted no lo paga, no se lo compensa, sino que se lo lleva al costo. Esa parte que se lleva al costo es la que va aquí. Luego tenemos aquí la destrucción de inventario autorizado por la Dirección General de Impuestos Internos.
¿Qué sucede aquí? Si usted resulta que compra X cantidad de mercancía, la que sea, y resulta que por X o Y razón esa mercancía se le dañó, esa mercancía sufrió algún daño, algún mal, pues entonces, en ese sentido, usted lo que debe hacer es colocar esa mercancía como un gasto. Perdón, como parte del costo. Ejemplo, imagínese que usted vende televisores plasma y usted compra 10 millones de televisores plasma y resulta que esos 10 millones que usted compró en televisores plasma, hubo un accidente y se lo robaron. O no, el accidente fue que se le dañaron los televisores, se rompieron la pantalla y ya usted tenía que botarlo. Lo ideal en ese caso es que usted llame a la DGI, se comunique con ellos y solicite un inspector. Ese inspector que usted va a solicitar le va a ayudar a algo. Le va a ayudar a que él va a ir personalmente a ver esa mercancía que a usted se le dañó y en presencia de él, esa mercancía ya dañada se va a terminar de dañar. Es decir, se va a terminar de destruir en presencia de él y se va a quedar toda la evidencia normal, pero es en presencia de él. Eso va a servir para que usted luego esa mercancía la coloque aquí como un gasto, perdón, como parte del costo y que sea válido para fines de la Dirección General de Impuestos Internos. De lo contrario, si usted no lo hace así, cualquier cosa que usted ponga en ese renglón no va a tener ningún tipo de validez. No va a tener ningún tipo de validez. Y una de las cosas más difíciles es cuando usted coloca ciertas cosas como gasto que realmente no son gastos. O que la DGI no lo asume como gasto o como costo, aunque haya sido así realmente. Bien, entonces, el siguiente punto. Dice aquí, por préstamos con instituciones financieras locales. Siguiendo ahora con los gastos financieros, préstamos con instituciones financieras locales. Cada vez que vemos la parte que dice por préstamo, nos estamos refiriendo específicamente a la parte de los intereses por esos préstamos. Bien, intereses por préstamo con instituciones financieras locales, intereses por préstamo con entidades del exterior, intereses por préstamo con entidades relacionadas locales, intereses por préstamo con entidades relacionadas del exterior y también los intereses por préstamo con personas físicas. Luego aquí está el famoso 0.0015, que a veces creemos que los bancos son malos porque lo cobran, pero no es que los bancos son malos porque eso ya no lo cobran para ellos, sino que eso de dinero es por ley que tienen que cobrarlo y eso para ellos no es un ingreso. Luego tenemos otros gastos financieros. En otros gastos financieros, ¿qué nosotros podemos colocar? Bueno, en otro gasto financiero podemos colocar cualquier gasto diferente a los anteriormente mencionados que nosotros hayamos tenido. Por ejemplo, el usted pagar una multa, por usted pagar tardío, usted pagar unos recargos por mora, por ejemplo, por no pagar un préstamo a tiempo, o usted pagar una penalidad porque saldó un préstamo antes de tiempo, como hay bancos que tienen esa modalidad. Ese sería un ejemplo de lo que es otro gasto financiero. Bien. Entonces, continuamos. Luego tenemos aquí este renglón que dice por pérdidas en ventas de activos depreciables. Eso es tan sencillo como el hecho de que si usted tuvo pérdida en la venta de un activo depreciable, pues usted va a reportar ahí como un gasto la pérdida que usted tuvo. Y le voy a explicar un ejemplo bastante sencillo. Imagínese que usted tiene un activo depreciable que digamos que usted lo adquirió por $1.000.000. Resulta que a lo largo del tiempo, ese activo que usted adquirió por $1.000.000 se ha depreciado en $300.000. $300.000 en depreciación. Entonces, ¿qué aplica ahí? Si se ha depreciado en $300.000, significa que el valor en libro que eso tiene, según yo lo había explicado anteriormente, sería de
El millón menos los 300 serían 700,000 pesos, el valor del libro. Entonces, ese valor del libro de 700,000 pesos va a ser el que usted va a tomar en cuenta cuando usted haga la venta para usted determinar la ganancia o la pérdida que tuvo. Entonces, le pongo un ejemplo. En ese mismo caso, si el valor del libro es de 700,000 y usted ese activo lo vendió por 600,000, usted tuvo una pérdida de 100,000 pesos, porque usted lo vendió 100,000 pesos más barato del valor del libro que tenía. O sea, lo que se toma como parámetro para determinar el costo de ese activo es el valor del libro que tenía al momento de venderlo. Y si lo vende a un precio por debajo de su valor del libro, pues automáticamente, lo que aplica ahí es una pérdida en venta de activos depreciables. Bien. Entonces, luego tenemos aquí el renglón que dice otros gastos extraordinarios. Cualquier gasto diferente a los anteriores que no quepa en ninguna otra casilla, pues entonces sería el que iría en este renglón según el sistema lo indica. Entonces, después de haber llenado esta parte aquí hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda en particular? No, de mi parte vamos bien, profesor. Excelente, muy bien. Pues entonces, si así mismo sucede con los demás, pues vamos a continuar con los siguientes renglones. Ahora vamos a pasar a ver el tercer anexo y el último de los que lleva el IR1, aunque en la planilla hay otro que también se lo voy a explicar, pero del IR1 ese es el último de lo que hemos visto. Entonces, denme un momentito, por favor, no se me retiren. No se escucha, profesor. Él dijo que le dieran un momentico. Ah, fue que no escuché. Está bien. Ya, disculpen, me estaba resolviendo algo rápido. Bueno, vamos a continuar con el punto que sigue. Ya hemos visto dos de los anexos que tiene nuestro IR1. Ahora vamos a ver el anexo IR1 para entonces ya completar la declaración prácticamente. Bueno, el anexo IR1, si se fijan, automáticamente donde dice ingresos, el sistema me trae el monto total de ingresos que hubo en el periodo. En este caso fue 1.416.220. Luego aquí me trae el beneficio o pérdida neta antes del impuesto, que fue 1.136.220. ¿De dónde sale eso? Profesor, excúseme, profesor, pero yo no lo puedo ver. Eso que usted está diciendo, ese total. Que no lo puede ver. No, porque hay como un cuadro ahí. Ah, bueno, Miren, sí, ahora sí, gracias, profe, ahora sí se ve. Ok. Bueno, entonces continuamos. Luego vamos aquí que me aparece que dice gastos no admitidos. Y hay otro renglón que dice ingresos exentos, anexar certificación. Entonces nos detenemos aquí. Donde dice gastos no admitidos es para fines de que usted coloque cualquier gasto que usted haya efectuado y que haya declarado en la parte de su IR1, en la parte de
del anexo B que no sea válido para deducción del impuesto sobre la, o sea, que no aplique como tal, que no sea válido para usted deducir el impuesto sobre la renta. Ejemplo, imagínese que aquí en el anexo B usted haya colocado algún pago que usted haya hecho de recargo o de intereses por un impuesto que usted haya pagado tarde. Esos gastos son válidos financieramente porque, sin duda alguna, son gastos que afectan las finanzas de la empresa. Eso no se puede negar. Sin embargo, para fines fiscales, no son válidos. ¿Por qué no son válidos? Porque son penalizaciones. Y las penalizaciones que pone la DGI no pueden ayudarle a disminuir la cantidad de impuestos que usted paga, porque no tendría mucho sentido. ¿Se entiende? Imagínese que la DGI le ponga una penalidad de 1 millón, pero luego le diga, no, ese millón que te puse en penalidad, rebájatelo de los impuestos. No tiene lógica porque se supone que es una penalidad y la penalidad no puede tener ningún tipo de beneficio. Entonces, si usted, por ejemplo, en el transcurso del año pagó 10,000 pesos de recargo de intereses por no pagar el ITV a tiempo, por ejemplo, aquí usted va a colocar ese monto que usted haya pagado de esos gastos que no son admitidos. La otra opción que usted tiene es que aquí en el anexo B, en el renglón de los gastos, si usted quiere ese gasto, no lo pone ni siquiera y ya, y así esto lo deja vacío. O si lo pone para fines de transparencia, simplemente aquí se lo impugna como le acabo de indicar y ya. Bien. Luego, siguiente punto. Dice aquí ingresos exentos. Los ingresos exentos. Profe, Sí, adelante. profe, de los gastos admitidos, denle un chin para atrás. Me quedé un poco confundida en la última parte, por favor. Sí, déjeme explicarle. Los gastos no admitidos son aquellos gastos que fiscalmente no son válidos para usted deducirlo del impuesto sobre la renta. Usted sabe que aunque todos los gastos que haga la empresa afectan a la empresa, porque realmente afecta el bolsillo de la compañía, o en este caso de la persona física, hay gastos que la DGI no lo acepta como gasto y usted no puede tener ningún tipo de compensación. Entonces, un ejemplo de esos gastos son los gastos que usted hace por el tema de lo que son los pagos de recargo e intereses a la misma DGI por usted pagar un impuesto fuera de fecha. Imagínese, por ejemplo, que en el transcurso del año, por X o por Y razón, vamos a suponer que usted pagó 20,000 pesos de recargos e intereses porque usted pagaba el IT vital de todos los meses, por ejemplo. Esos gastos de 20,000 pesos, usted lo puede colocar aquí, en el anexo B. Usted puede elegir uno de esos renglones. Y, por ejemplo, usted lo puede poner aquí en otro gasto extraordinario, por ejemplo. Ok. Pero, como usted sabe que eso no es válido para la DGI, usted aquí donde dice gasto no admitido, lo coloca también para usted impugnárselo o para usted rebajárselo y que no lo tome en cuenta la declaración. Nítido, ahora sí. La otra forma que tiene es que usted ni lo coloca en un lado ni lo coloca en el otro. Y ya. Ok. No son válidos. ¿Cuál sería la lógica o el sentido de reportarlo en el anexo B para luego tumbárselo aquí? Bueno, que haya más transparencia en todo lo que usted está reportando y que se vea todo más claro. Pero matemáticamente sería lo mismo ponerlo y tumbarlo. Ok, gracias, profesor. Excelente. Ahora pasamos entonces a la parte de los ingresos exentos, que dice aquí anexar certificación. Estos ingresos exentos de anexar certificación, fíjense que aquí dice, aquí se colocan varios tipos de ingresos. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que podemos reportar los ingresos por dividendo en el anexo B. Mírenlo aquí, que hay una casilla para eso. Mírenlo ahí, ingresos por dividendo. Esa casilla del anexo B la utilizamos para eso, para reportar los ingresos que hayamos tenido por ese renglón, ¿verdad? Lo colocamos ahí, pero yo les dije que esos ingresos son exentos
Es decir, que eso no está sujeto a que a usted como persona física, cuando lo declare, le cobren impuestos por esos ingresos. Porque ya esos ingresos hace tiempo que le cobraron los impuestos que le tenían que cobrar antes de que llegaran a su mano. Por ende, aunque usted debe reportarlo aquí para fines de transparencia, cuando llega al IR1, en la parte de ingresos exentos, usted tiene que colocar el mismo monto que tuvo de ingresos por dividendos para que el sistema se lo tumbe. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Excelente. Pero aparte de esos ingresos, también hay otro que también son, otro renglón que también se debe colocar aquí, que también es exento. Y a ese punto voy ahora. Miren, recuerden que cuando usted está aquí llenando su anexo B, hay una opción aquí que dice ingresos, déjame ver, ingresos por salario, mírenlo ahí. Los ingresos por salario que van ahí son los ingresos completos, brutos, que usted tuvo en el transcurso del año. ¿A qué me refiero con los ingresos brutos que tuvo en el transcurso del año? Me refiero a que si en el año usted, por ejemplo, cobró o tuvo unos ingresos de 1 millón de pesos, pero a ese millón usted sabe que le descontaron el AFP, el Seguro Familiar de Salud, y también le descontaron incluso impuestos sobre la renta, etcétera. Realmente ese millón no le quedó limpio entero. Entonces, ¿qué va a hacer usted en este caso? Que aquí usted va a colocar el millón bruto. Los salarios del año entero, 1 millón. Eso es lo que daba en el año entero. Pero aquí en el IR1, donde dice ingresos exentos, va a colocar todas las retenciones de la TCS que le hicieron, que son AFP y Seguro Familiar de Salud. Le voy a poner un pequeño ejemplo. De 1 millón de pesos, la retención de AFP y Seguro Familiar de Salud, que es un 5.91, son 59,100 pesos. O sea que aquí usted colocaría 59,100 y el sistema se lo va a rebajar de la base imponible a la cual se le va a calcular el impuesto. Porque lo lógico y lo justo es que usted solamente tribute en base al dinero que le llegó a su mano, no en base al dinero que le descontaron a usted y que usted nunca lo percibió. Por otro lado, si a ese millón también le hicieron retenciones de impuestos sobre la renta, aquí donde dice ingresos exentos, usted no va a colocar las retenciones de impuestos sobre la renta que le hicieron, sino que esas retenciones de impuestos sobre la renta, usted debió haberla colocado en el anexo A, donde dice retenciones por salario. ¿Ven qué sencillo? Pero básicamente es la parte de la TCS que a usted le descontaron y que usted nunca percibió. También, como siempre le digo, matemáticamente sería lo mismo que simplemente aquí en el anexo B usted coloque sus ingresos netos, lo que usted cobró neto, y así no tendría que impugnarse la otra partida aquí delante. Entonces, al ser ese el caso, matemáticamente parece que tiene lógica, pero si la DGI creó esa casilla, por algo la creó y es mejor que usted lo haga como le dije inicialmente, para que se vea todo de la manera más transparente posible. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos ready, profe. Perfecto. Pues entonces, Profe, esa se va a quedar grabada, ¿verdad? sí, la clase se está grabando. No sé si ustedes ven, pero aquí hay un botoncito rojo. No sé si lo ven. Mírenlo ahí. Que ese botoncito sí, ya lo vi. está grabando. Se lo digo porque si por si acaso un día se me olvida y el botoncito no está, para que me recuerden que no se está grabando. En caso de, pero yo siempre estoy muy pendiente. Profesor, disculpe, pero se está cortando cuando usted está hablando. ¿Alguna persona me está escuchando entrecortado también? Porque a veces pasa que es una sola persona o varios.
Ahora se escucha bien, profesor. Ok, ok. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Luego aquí tenemos una casilla. Ah, mire, la casilla que dice aquí ingreso por dividendo, ya eso lo actualizaron porque este formulario es reciente. Aquí la parte que le dije del ingreso por dividendo, ya le crearon una casilla nueva para arrastrar específicamente los dividendos. O sea, que lo que yo le dije aquí de ingresos exentos, solamente ahí ustedes van a llenar lo de la TCS que yo le indiqué. Ya que la casilla de dividendo ya tiene su propia casilla. Bien, que pasa que los formularios de antes no tenían esa casilla, pero veo que se le agregaron nueva. Entonces, luego dice renta neta o pérdida. Y dice aquí 1.136.220. Renta neta o pérdida. Entonces, 1.136.220. Después me dice aquí, exención contributiva. Solo aplica para los que no reportan costos o gastos. Piense bien, exención contributiva. Solo aplica para los que no reportan costos o gastos. ¿Alguien recuerda de cuánto es el monto de la exención contributiva? ¿De cuánto es el monto de qué? La exención contributiva. No me acuerdo. Bueno, el monto de la exención contributiva es de 416.220. Recuerden que todos los empleados y personas físicas que ganen por debajo de 416.220. Sí, ya. Lo tenemos aquí en la computadora también, en una parte. Entonces, la exención contributiva, cuando usted está haciendo su declaración como persona física, se le rebaja de los ingresos que usted ha tenido y le ayuda a rebajar la base imponible del impuesto sobre la renta. Bien. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí le dice, exención contributiva solo aplica para los que no reportan costos o gastos. Y ahí está vacía. ¿Pero por qué está vacía? Porque yo aquí en el anexo B coloqué unos costos, mírenlo ahí, que me dio un coste de venta de 280,000 pesos. Pero si, por ejemplo, yo agarro y estos costos yo lo borro, fíjese. Y vengo aquí. Fíjese que ahora la exención contributiva me aparece 416.220. ¿Ven? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo recomendable en este caso? La DGI le permite que si usted quiere, usted pone todos los gastos y todos los costos que usted tuvo y eso se le va a restar a los ingresos. Pero también la DGI le permite que si usted quiere, los costos y gastos que tuvo no lo pone y ellos le rebajan 416.220, que es la exención contributiva, sin usted tener costo ni gasto. Entonces, ¿qué sucede en este sentido? Que usted, lógicamente, lo que tiene que hacer es que se tiene que ir por la parte que sea más conveniente. Si, por ejemplo, sus costos y gastos fueron más de 416.220, pues usted coloca los costos y gastos y le tumba los 416.220. Pero si es al revés, si los 416.220 son más, estoy aquí, ¿me están escuchando? Sí, se escucha, profe. Sí, se escucha. Bueno, parece que Ana Iri que tiene algún inconveniente con el internet. Porque si Compra soy un yo, paquetico. bueno, les decía que simplemente es elegir cuál le conviene más. Si le conviene más colocar los costos y gastos y quitarse esto, o colocar esto y no colocar costos y gastos. Si mis costos son de 1.000.000, yo mejor prefiero colocar el 1.000.000. Ahora, si mis costos son 300,000 pesos, yo mejor no coloco nada y me adjudico la exención contributiva, que es un monto mayor. Es algo de lógica. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, el siguiente punto, muy importante también, fíjese que aquí dice exención gastos en educación. No exceder 10% de las casillas 5-6 y el 25% de la exención contributiva. ¿Ven? Ok.
Aquí lo que van son los gastos educativos, que se supone que el último día laborable del mes de febrero, usted tiene que presentar su gasto educativo antes de hacer esta declaración. Y cuando ya usted llegue a hacer la declaración, los gastos educativos van a aparecer de manera automática y le va a aparecer el monto aquí. Ahora, para que veamos cómo eso funciona, la DGI le anexó aquí el anexo que es para el registro de dependientes y el anexo que es para el registro de los gastos educativos. Entonces, en la oficina virtual de la DGI, usted tiene la opción de darle a una opción que dice acogerse a ley de gasto educativo. Y luego, usted le va a aparecer esta opción que dice registro de dependientes. Y aquí simplemente lo que usted va a hacer cuando llega al registro de dependientes es registrar aquí los datos, fecha de nacimiento, cédula, primer apellido, segundo apellido, etcétera, y la relación de ese dependiente cuyo gasto educativo usted va a reportar. Ese dependiente puede ser usted mismo como contribuyente o puede ser un hijo o una hija. Bien, usted mismo contribuye como contribuyente o un hijo o una hija, siempre y cuando no estén trabajando. Luego de que usted llene eso, el siguiente renglón que usted va a llenar es el renglón de todos los gastos educativos que usted tuvo. Aquí dice RNC cédula, para que usted coloque el RNC de la factura del gasto. El tipo de ID va a colocar si fue un RNC o si no cédula, 1 o 2. El nivel, si fue preescolar, primario, secundario, universitario, etcétera. El NSF de la factura, la fecha y el valor. Y luego aquí el dependiente. Si fue un gasto suyo, pone contribuyente. Y si fue de un hijo o hija, pone hijo o hija. Voy a colocar aquí para fines de ejemplo 200,000 pesos. Y vámonos ahora para el IR1. Fíjense que en el IR1 yo coloqué, como ustedes pueden ver, coloqué 200,000 pesos. No, déjenme colocarle otro monto para que vean el ejemplo que le quiero transmitir. Voy a colocar 80,000 pesos. Momento, coloqué 80,000 pesos. Fíjense que ahora en los gastos educativos, exención gasto ley de educación, me están apareciendo un monto de 80,000 pesos, tal cual yo lo coloqué en el anexo RG. Se pasaron por aquí los 80,000 pesos. Bien, ok. Luego, si se fijan, aquí dice exención gastos en educación. No excede el 10% de la casilla 5-6 y el 25% de exención contributiva. Si mi gasto educativo hubiesen sido de 200,000, como el ejemplo que le acabo de poner, mire qué va a pasar. Mire qué va a pasar. Solamente de los 200, el sistema me acepta 100,000. ¿Pero por qué el sistema me acepta 100,000? Porque él dice que solamente el 10%, profe. Exacto, que no puede ser el del 10% de la casilla 5-6. ¿Cuál es la casilla 5? La casilla 5, esta, 1.416.220. Y la 6, esta, que si usted calcula y dice la casilla 5 menos la casilla 6, le va a dar 1,000,000. Entonces, el 10% de 1,000,000 son 100,000 pesos. Por ende, ahí solamente llega hasta el 10% del resultado de la casilla 5 menos la 6. Bien. De otra manera, ¿se entendió ahí? De otra manera, vamos a suponer que los gastos que teníamos ahorita, vamos a ponerlo otra vez. Vamos a poner unos gastos aquí. Un momento. Ok. Al colocar esos gastos, fíjense que automáticamente la exención contributiva me la quitaron. Porque como le dijo, o yo elijo los gastos o elijo la exención contributiva. Entonces, ¿qué hace el sistema? Ahora me acepta 104,055. ¿Por qué? Porque si buscamos, por ejemplo, el 10% de la casilla 5 menos la 6, como la 6 está vacía, va a ser 1.200,000 y pico. Entonces, el 10% de 1.200,000 y pico va a ser más de los 100,000 que habían anteriormente. Y ahora el sistema se va ¿por qué parte? El sistema se va por el 25% de la exención contributiva. Ven, si cogemos la exención contributiva, que son 416,220, y le sacamos el
25%, como le dice ahí, míralo ahí, por 0.25, para que nos dé el 25%, me da 104.055 pesos, míralo ahí. ¿Lo ven? Ok. Sí. Excelente, pues continuamos. Entonces, luego me dice aquí, ganancia de capital por venta de acciones. Si usted tuvo una ganancia de capital por venta de acciones, usted la coloca aquí. Recuerden como yo le había dicho anteriormente, una ganancia de capital por venta de acciones es simplemente cuando usted vende acciones a un precio por encima de su valor nominal, la diferencia entre el valor de las acciones y el precio al cual usted la venda, si el precio está por encima, pues se constituye una ganancia de capital por venta de acciones. Y aquí usted va a colocar el monto de la ganancia. No el monto de la venta completa, sino el monto de la ganancia. O sea que si las acciones estaban valoradas todas, entre todas, hacían un valor, digamos, de 1.000.000 y usted la vendió toda por 1.200.000, pues aquí usted no va a colocar 1.200.000, sino solamente los 200.000 de ganancia y ya. Luego aquí hay otra ganancia de capital, pero en este caso es por inmuebles. Es decir, si usted vende, por ejemplo, algún terreno como tal, usted pudiera colocar aquí, según me parece, la ganancia que usted obtuvo, siempre y cuando usted haya vendido por encima del valor del libro de ese activo como tal. Usted la colocaría ahí la ganancia, simple y llanamente. A diferencia de lo que vimos en el anexo B, que es la pérdida cuando usted vende por debajo del valor del libro. Bien, entonces, ahora la casilla 10, fíjese que dice renta neta imponible, 1.112.165. Ven, y luego aquí dice impuesto liquidado. El impuesto liquidado son 203.468.65. ¿De dónde sale ese monto? Ese monto sale de aplicarle a este monto que ustedes ven aquí la tabla que habíamos visto anteriormente cuando estábamos en el módulo de la nómina. Porque la misma tabla que se utiliza para calcular retenciones de impuestos sobre la renta en una nómina es la misma tabla que se utiliza para calcular retenciones de impuestos sobre la renta en una declaración jurada de impuestos sobre la renta de una persona física. O sea, que eso viene de esa tabla, por lo cual no es un número directo, sino que viene de esa tabla. A diferencia de la persona jurídica, que es un 27% directo y ya. Bien. Ok. Entonces, después de que tenemos aquí el monto del impuesto sobre la renta que dio a pagar, tenemos ahora aquí los anticipos pagados. ¿Qué usted tiene que hacer aquí? Los anticipos que usted como persona física haya pagado en el transcurso del año, usted tiene que colocarlo tal cual aquí en este renglón. Y ya. Bien. Luego, las retenciones de impuestos sobre la renta que a usted le hayan hecho vienen automáticamente a pasarse para este renglón que dice retenciones, viene la casilla 28 el anexo A. Como no colocamos ninguna, eso está vacío, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a suponer que por salario nos retuvieron 15.000 pesos. Si vamos al IR1, vamos a ver que aquí aparecen los 15.000 de la retención. Pero ese no fue el caso. Entonces, luego tenemos aquí el renglón que dice otros pagos. Ese otro pago se utiliza para varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, si usted vamos a suponer que hizo un pago a cuenta, es decir, que usted hizo un pago antes de hacer la declaración, usted ese pago lo coloca y se lo puede compensar tal cual. Normal, sin ningún problema. Bien. Pero también eso se utiliza para que si usted esta declaración, por ejemplo, la hizo y usted dijo, ok, esta declaración son 203.000 pesos, declaré y pagué el impuesto. Pero Profesor, repítalo, por favor, que se le fue como un poco el audio. sí, se me fue porque el sistema me lo dijo aquí. Bien, le explicaba. Este punto que dice otros pagos
se utiliza para varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, si usted decide hacer un pago a cuenta, es decir, pagar este impuesto a través de la oficina virtual, que usted lo puede hacer por adelantado. Usted, por ejemplo, dice, no, son 203,000, yo voy a pagar eso por adelantado y así la declaración yo la hago cuando yo quiera. Simplemente usted va a colocar aquí el monto que usted pagó por adelantado de esa declaración. También la otra forma es que usted puede, por ejemplo, hacer esta declaración y pagarla normal, los 203,000 pesos que dice ahí, pico. Y después entonces de que usted la pague, usted revisa y dice, wow, pero esta declaración tiene un error, tengo que hacer una rectificativa, tengo que arreglarla. Entonces, como tiene que arreglarla, cuando usted haga la declaración otra vez, simple y llanamente, aquí donde dice otros pagos, usted va a colocar el monto que había pagado anteriormente cuando usted hizo la declaración la primera vez, que creía que estaba bien, pero que después descubrió que estaba mal. El siguiente punto dice saldo a favor ejercicio anterior. Este saldo a favor del ejercicio anterior simplemente se refiere a si usted tuvo un crédito, es decir, si fue más el monto que usted pagó conjuntamente con las retenciones que le realizaron y conjuntamente con los anticipos que usted pagó en el periodo, que el monto del impuesto sobre la renta por pagar. Ejemplo, fíjense que aquí el impuesto sobre la renta está en ese monto, ¿verdad? Suponga que de anticipos en el transcurso del año, yo pagué, vamos a suponer que yo pagué 220,000 pesos. Esos 220, cuando se le reten a estos 203, me va a quedar aquí, miren qué, un saldo a favor de 16,000 y pico de pesos. O sea, pagué ese monto por encima del impuesto liquidado o del impuesto a pagar, esos 16,000 y pico de pesos. Bien, lo pagué por encima. Y eso para el periodo que viene me va a quedar como un saldo a favor y yo lo voy a colocar en esta casilla que dice saldo a favor ejercicio anterior, que es la casilla número 15. Bien, esa es la única forma. Si resulta que en un periodo usted tiene pérdida, la pérdida no genera saldo a favor en sí, porque la pérdida lo único que hacen es que impiden que usted tenga una ganancia X. Y al no tener ganancia, pues obviamente, al no tener ganancia, pues no va a haber ningún impuesto a pagar. Pero el hecho de que no haya ningún impuesto a pagar, eso no es saldo a favor. Saldo a favor es el dinero que usted paga o que le retienen, que esté por encima de lo que usted le tocaba pagar. Porque eso es dinero líquido, dinero que usted desembolsó, que él salió de su bolsillo. O sea, que se lo retuvieron o que usted lo pagó directamente. Bien. Entonces, después tenemos aquí el renglón de mora en declaración tardía, mora en anticipos no pagados e interés indemnizatorio. Y también interés indemnizatorio por anticipos no pagados. Toda esa casilla, si usted quiere la dejar vacía y el sistema se la llena sola cuando usted haga su declaración y le va a decir lo que usted va a pagar de recargo de interés. Que esos son los mismos recargos de intereses que yo le había explicado en clases anteriores. Recordándole que donde dice mora debe referirse a lo que son los recargos. Y donde dice interés indemnizatorio, pues eso mismo. Entonces, los recargos, que son un 10% el primer mes, a partir del segundo mes, suman un 4% adicional. Y el interés indemnizatorio todos los meses es un 1.10 que va creciendo mes tras mes para hacer un pequeño refrescamiento. Bien, luego lo demás son cosas que uno no la llena porque normalmente uno hace la declaración online y son datos prácticamente para declaraciones presenciales. Entonces, hasta el momento, ¿todo bien? Sí, profe. Profesor, nunca he entendido. Excelente. Entonces, el último punto
que toca hoy para ya dejarlo hasta ahí, para no abrumarlos mucho, y ya la clase siguiente seguir con el IR2, que le vamos a dedicar las 2 clases que vienen completas, que son las últimas, es la parte del cálculo de los anticipos para el pago del impuesto sobre la renta de la persona física. A diferencia de las personas jurídicas que tienen una metodología que no es tan fuerte en un sentido, las personas físicas tienen que pagar los anticipos de una manera mucho más difícil. Porque, por ejemplo, las personas jurídicas, el anticipo que pagan muchas veces es el 1.5% del total de los ingresos sujetos a pago de anticipo que devengan en un periodo. Bien, usted, por ejemplo, tuvo 100 millones de pesos, a esos 100 millones de ingresos que usted tuvo, usted le calcula el 1.5%, que es 1,5 millones, y ese 1,5 millones usted lo va a repartir en 12 cuotas. Y cada mes usted va a pagar una cuota de esas 12, que van a ser 100 y algo de miles, de 100 millones. Sin embargo, las personas físicas tienen que pagar de anticipo, lamentablemente, digo lamentable porque eso se ve como demasiado abusivo, el mismo monto que generaron de impuestos sobre la renta a pagar. O sea, que si en esta declaración, esta persona se le generó un impuesto a pagar de 203,000 y pico de pesos, ese mismo monto va a ser el anticipo para el periodo que viene. 203,000 y pico. Porque básicamente la DGI, como quien dice, asume que si usted generó una ganancia o unos beneficios X en un periodo dado, que le generaron un impuesto a pagar de ese monto, que para el periodo que viene, usted también va a generar algo similar a lo que usted generó en el periodo anterior. Entonces, la manera que tienen las personas físicas de pagar este anticipo es la forma siguiente, muy sencilla. Primero, aquí usted va a colocar la renta neta imponible, que ya se colocó sola. La renta neta imponible, ¿dónde está? En la casilla 10. Mírenla ahí. Esa es la renta neta imponible. 1.112.165. Luego, a esa renta neta imponible aquí se le va a restar la ganancia de capital que usted tuvo y la ganancia de capital por aporte de naturaleza de inmuebles. Como aquí no pusimos nada, pues no se le resta nada, que aquí que están esa ganancia de capital que dice. Se le restaría en caso de que la tuvieran. Luego, le va a dar aquí la renta neta imponible sujeta al pago de anticipo, que es el mismo monto de 1.112.000. O sea, prácticamente la ganancia que se generó. Después de esa ganancia que se generó, pues entonces, a ese monto se le va a aplicar la tasa correspondiente del impuesto sobre la renta, que en este caso va a dar el mismo impuesto sobre la renta que vimos, que fueron 203.478.65, que mírenlo ahí que dio lo mismo. ¿Ven? Y ese mismo monto se divide en 3 cuotas. Hay una cuota que tiene que pagarse más tardar el 30 de junio, que va a ser el 50% de esos 203,000 y pico. Hay otra que tiene que pagarse más tardar el 30 de septiembre, que va a ser del 30% de esos 203,000 y pico. Hay una última que tiene que pagarse el 31 de diciembre, que va a ser más tarde, que va a ser del 20% de ese monto de 203,000 y pico. Y ahí se terminaría a pagar el 100%. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Profesor, ¿y si no da impuesto a pagar? ¿Entonces lo pagaría anticipo? No pagaría anticipo. Okay. Tomen en consideración que la base para el cálculo de los anticipos en cuanto a la parte del impuesto liquidado es el impuesto liquidado que está aquí. Por ejemplo, si yo tuve anticipo pagado o yo tuve un saldo a favor y aquí el monto a pagar de 203 me bajó a 100,000, la base no van a ser los 100, la base van a ser los mismos 203,000 que están aquí arriba. Bien.
Bueno, entonces ya con Ok, llegamos al final de la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda ya para finalizar y para dejarle un versículo de la palabra del Señor? Bueno, si nadie tiene ya ninguna duda, pues vamos a dar ya la clase de hoy por terminada y nos vemos en la próxima. Antes de despedirnos, vamos a leer brevemente. Profesor, Sí, adelante. profesor, me gustaría, por favor, que repitiera la última parte de la división de los artículos. ¿Cómo hago la división del 100%? Ah, ok, O sea, mira. de la resta de los 203,000, lo divido entre 100. No, déjeme explicarle. Fíjese, estos 203,000 están detallados aquí abajo en 3 porciones. La primera porción es el 50% de estos 203,000. La segunda es el 30% y la tercera es el 20%. 50, 30 y 20. Ok, muchas gracias. Y también, si usted quiere, simplemente estos montos que están aquí, usted lo divide entre esos 203,000 y luego lo multiplica por 100. Y eso le va a dar el porcentaje que es. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues Entonces, entonces me retiro que se me va a apagar el teléfono, profesor. ¿Usted va a decir algo más? sí, le iba a dejar una parte de las escrituras para ya despedirlo. Ah, pues vamos a leer, vamos a escucharla. Está bien. Sí, brevemente, ya que sabemos que tiene su tiempo. Bueno, vamos a leer en el Salmo capítulo 1, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En otras palabras, quien camina en caminos correctos, pues tendrá bendición de Jehová, y quien camina en malos pasos, pues tarde o temprano será desarraigado como la hierba que hoy está verde y mañana se seca. Sin nada más que agregar, que Dios le bendiga grandemente. Tengo pendiente subir la clase y enviarle el link para que puedan repasarla. Que tengan excelente resto de la noche y feliz resto del fin de semana. Nos vemos. Amén. Gracias. Amén. Amén, Gracias, profesor. buenas Buenas noches. noches de semana. Buenas Buenas noches. noches. Bye. gracias, profe. Buenas noches. A la orden.